dice que va a cargar un área de trabajo y busca ese archivo y lo carga. Entonces, ese archivo, que es con el que vamos a trabajar todo el semestre, contiene información sobre las pruebas saber, ¿cierto? Del año 2013. Entonces ustedes utilizan la función str, que es structure, la estructura del objeto que quieran ver. Entonces les da información de carácter general que contiene el objeto. La función str, entonces para datos, que son los únicos que tiene ese archivo que yo les mandé, contiene muchas variables. Entonces hay una información que es a veces difícil para uno de entender porque lamentablemente el ICFES no pone el diccionario de las bases de datos eh, a disposición de las personas que bajan estas bases. Entonces a uno le toca medio adivinar de qué trata el, o qué contiene la base. Afortunadamente las variables tienen nombres bastante eh, informativos y entonces mucha parte de esto uno lo determina viendo el nombre de la variable. Entonces, periodo consecutivo, eh, la edad del estudiante, el tipo de documento, una identificación del estudiante, si utilizó la cédula, si utilizó la tarjeta de identidad, si utilizó pasaporte u otros documentos. Entonces uno puede mirar cuáles son los niveles de esta variable. El país donde reside el estudiante, el género del estudiante, el día de nacimiento, el mes, el año, ¿cierto? Y la etnia a la que pertenece. Además, pues, nos da el número de observaciones que contiene esa base de datos, 547 millones y 73 variables. Nos tiene información sobre problemas de discapacidad, ¿cierto? Si el estudiante tiene problemas de visión, de ceguera, si es sordo, eh, discapacidad cognitiva, etc. Entonces miren que hay unas variables sobre discapacidad del estudiante. Eh, lo que yo no sé es qué tan fiel sea esta información, si el estudiante tiene que mandar algún certificado o no al ICFES para demostrar su incapacidad, su discapacidad. Eh, entonces aquí uno puede de pronto sospechar sobre la captura de información. Si el estudiante se registra vía internet, puede poner información incorrecta. Es muy fácil uno equivocarse tecleando algo. Y si no hay necesidad de verificarlo, entonces el ICFES simplemente pondría la respuesta que mandó el estudiante. Información sobre lugar de residencia, donde es el código del municipio donde el estudiante reside, cuál es el nombre del municipio, el departamento donde el estudiante reside, la zona donde el estudiante reside y el área donde vive. Entonces, zona y área hay que tratar de construirla a partir de la información que tenga la misma variable. Si no, le toca a uno dejarlo a un lado porque como no hay información sobre cómo se construyen estas variables directamente, hay unas que son muy fáciles de identificar, otras que no son tan fáciles. Información sobre el colegio. Entonces, los colegios tienen unos códigos, hay distintos códigos, hay un código del DANE que también aparece, está el nombre de la institución, está el calendario del colegio, si es el A o el B, los que empiezan en
el año en enero, febrero, y los que empiezan en agosto, ¿cierto? Y como copiamos mucho mucho no, se copian en algunas partes los calendarios gringos, como para que los gringos empiezan el año académico siempre en agosto o en septiembre y están terminándolo en mayo, entonces aquí hay algunos colegios que copian el patrón. El género del colegio, hay colegios que son solo masculinos, hay colegios solo femeninos y hay colegios pues obviamente mixtos, ¿cierto? Que son la gran mayoría, pero ahí está la información. La naturaleza del colegio es oficial, si el colegio es bilingüe, la jornada en la que estuvo el estudiante, muchos colegios ofrecen jornadas distintas, el carácter del colegio, si es académico, si es técnico, cosas de ese estilo, y el valor de la pensión. Entonces dan una clasificación de lo que se paga en pensión en cada institución. Esto veces es estado, entonces uno puede pensar que cuántas veces ha presentado el estudiante la prueba del estado, cosas de ese estilo, pero no sé realmente esta variable eh, no tiene la definición exacta. Entonces, información sobre el examen directamente. Entonces, todo este bloquecito de variables hace referencia a, al examen. Aquí habla sobre información de los papás, ¿cierto? Padres del estudiante, el nivel educativo, la tipo de ocupación del padre, tanto de la madre. Habla del estrato socioeconómico del estudiante, cuántos cuartos tiene la vivienda, el nivel del CISBEN, el nivel del CISBEN de la familia. Y ahí te habla cosas como cuál es el material del piso, ¿cierto? Esto en la gente que trabaja con el CISBEN, el material del piso sirve para hacer unas clasificaciones. Y a nivel de estratificación de servicios públicos también. El número de personas en el hogar, si tiene teléfono o no el estudiante, si tiene celular o no, si tiene internet o no, si tiene televisor o no, si tiene computador o no, si tiene lavadora o no, si tiene nevera o no, si en la casa pues, si tiene horno o no, tiene DVD o no, pues ya me dije que los DVD ya se utilizan muy poco, pero sin embargo la pregunta parecía para esa época. Microondas y automóvil. Entonces estas preguntas aparecen, realmente vamos a proponer algún tipo de trabajo con esto. El ingreso familiar, ¿cuál es? Entonces lo tienen clasificado, trabaja cuántas horas trabaja, etc. El puntaje que obtiene el estudiante en las distintas áreas del examen, ¿cierto? El lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, filosofía, biología, química, física, inglés y una componente flexible. Además, que les comentaba la vez pasada, sale el puesto que ocupó el estudiante. Entonces ellos dividen los resultados del examen en grupitos en 1000 grupos, ¿cierto? En 1000 grupos. Entonces, los mejores estudiantes, el mejor grupo, le ponen el número 1, el segundo mejor grupo le ponen el número 2 y entonces los 500.000 estudiantes divididos en 1000 grupos nos quedan de a 500 estudiantes en cada uno de los grupos,
más o menos, ¿cierto? Entonces hay 500 estudiantes que tienen el puesto número 1. Hay otros 500, más de 500, que tienen el puesto número 2. Hay otros 500 que tienen, bueno, ya está, hay 500 que tienen el puesto número 1000, que son los 500 más deficientes en esa prueba. Pero la cuestión de más deficientes es muy relativa porque muchos estudiantes toman el examen a la ligera, pues simplemente van y se sientan y responden lo más rápido posible para terminar eso sin importar que están respondiendo. Entonces a veces el mismo examen eh, no presenta resultados fiables, ¿cierto? Puede también estar mostrando la actitud del estudiante con respecto al bendito examen. Y además hay muchas variables de confusión con el examen, con los puedas saber. Hay mucha gente que vive en lugares donde se ofrecen capacitaciones para presentar el examen. Entonces usted se va a estos institutos que le enseñan estrategias para presentar las pruebas a ver y usted puede tener el mismo nivel de preparación de una persona en un pueblo donde no existan ese tipo de institutos y esa persona pues obviamente está en desventaja con respecto a usted si usted lo tomó, si usted hizo los cursos de preparación, porque le enseñan a leer las preguntas, porque le enseñan a manejar el tiempo, porque le enseñan a seleccionar las preguntas, las respuestas más adecuadas. Entonces, eh, ahí sí sale el dicho, la práctica hace el maestro. Entonces, básicamente, estas son las variables que tiene esa base de datos que yo le mandé y esta fue una de las bases de datos que pude bajar del ICFES. Hace pues tiempo que les comenté que había bajado estas bases de datos. Estas bases tienen mucha riqueza para hacer análisis de mucho tipo, ¿cierto? Entonces, esta es la base que nos va a generar a nosotros las tablas de conteo, las tablas de contingencia para analizar en este curso. Entonces, con la función DIM, miramos que hay 547.285 estudiantes y 73 variables, ¿cierto? Entonces, como nosotros tenemos tantos, tantos estudiantes y tantas categorías en esas 1000 formas de calificar, de ubicar el estudiante, entonces yo voy a reducir la complejidad de eso y voy a hacer solamente 10 categorías. Voy a tener una categoría de los estudiantes que estuvieron entre el puesto 1 y el 100, los que estuvieron entre el puesto 101 y el 200, hasta los que estuvieron en el 901 al 1000. Miren que con la función cut, cortar, ¿cierto? Entonces yo doy los puntos de corte con el breaks y obtengo el resultado. Entonces tengo 54.000 estudiantes que estuvieron en, que sacar, pues que fueron los, los mejores, digámoslo así. Los 54.589 mejores estudiantes. Después en la segunda categoría están 55.002 estudiantes que están en esa segunda categoría. Entonces va de la categoría de mejor a peor, ¿cierto? Los que están en la categoría 900 a 1000 fueron 53.000 y son los estudiantes más deficientes en el resultado de la prueba saber. Entonces, esta tablita que está aquí, en los estudiantes, porque esa información se pierde al hacerla, al, al bajar el nivel de la variable, de la respuesta. Entonces veníamos en miles y ahora los tenemos en decenas. Es una forma de, de crear una tabla más simple, que la tabla no trabaja con 1000 categorías, un complique difícil y usualmente los programas
para manejar datos categóricos se vienen al piso o se fallan, digamos de alguna manera, cuando, cuando se tienen demasiadas categorías. Uno tiene una variable con 1000 categorías, actualmente lo dicen los gringos, prone to error. O sea, es propenso a generar errores tanto numéricos como errores en las aproximaciones asintóticas con que se trabaja. Aquí tenemos una tabla, datos donde reside el estudiante contra resultado, ¿cierto? Entonces miren que aparece el departamento de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, entonces las tildes aparecen en código, ¿cierto? En el código del computador, el código ASCII. Entonces nosotros cuando estamos trabajando con estas bases de datos y tenemos estos resultados, esto exige un procesamiento adicional. Actualmente las bases de datos crudas tienen problemas de muchos tipos. Cuando yo voy a hacer una presentación, yo no le puedo presentar al que me contrató las variables nombradas de esa manera. Entonces me toca poner Atlántico, ponerla con la tilde, ¿cierto? Bogotá, con la tilde. Entonces, eh, esos códigos simplemente yo los edito con un editor de texto normal y presento los resultados como deben ser, las tablas como deben ser. Además, en la primera línea aparece alguien que no tiene departamento. ¿Cierto? Son los que aparecen que no tienen departamento, que creo que es un solo sujeto en toda la base de datos que no tiene eso. Vemos que hay poquitos estudiantes que están en el Amazonas, están en el grupo de los buenos, de los super buenos, vamos a llamar ese grupo de 0 a 100 de los super buenos, apenas 20, pero en el Amazonas son muy poquitos estudiantes en general, los que toman las pruebas a ver, entonces no puedo decir que en Amazonas son muy malitos y en Antioquia, que da 7.382, son muy buenos, ¿no? Porque como es distinta la cantidad de estudiantes por departamento, entonces uno no puede analizar estos resultados crudos así tan, de una forma tan primitiva, tan directa. Aunque los políticos, cuando usted ve noticieros, usted ve los políticos que ellos manejan datos crudos cuando les interesa y manejan tasas cuando les interesa. Entonces ellos prefieren decir, no, es que mire que apenas tuvimos 20 asesinatos en Medellín y en Bogotá hubo 22. Entonces en Bogotá hay más asesinatos que en términos de números crudos, sí, pero en términos de tasas, no, porque digamos en una población hay 5 veces más habitantes que en otra. Obviamente dos números parecidos muestran la gravedad en la que tiene menos habitantes y muestran que en la que hay más habitantes la cosa es menos grave. Lo mismo pasaría aquí en los exámenes, ¿cierto? Tenemos que ver, sacar alguna proporción para determinar si en Amazonas están peor que en Antioquia o están mejor. Nosotros no sabemos a partir de estos números si son cuál ciudad o en qué parte les va mejor o peor. Entonces, la función table para ustedes, para mí, pues es extremadamente importante, es la que me genera a mí las tablas de conteo, ¿sí? Y me puede generar tablas multidimensionales. Habíamos visto también la otra función ftable. Aquí esta función es la que estoy utilizando. Y hay otra función que es muy poderosa, prop table, que me calcule las proporciones, ¿cierto? De la tabla. Me calcula las proporciones, pero del objeto que entra como argumento es una tabla. La función table genera la tabla, el prop table calcula proporciones de la tabla y ese numerito 1 al final es que las va a calcular por filas. Y le pongo el 2, él me calcula las proporciones por columnas. Entonces aquí lo que me está diciendo es que cada fila va a sumar 1.
cada fila suma 1. Entonces las proporciones son Amazonas, cuando yo sumo todo eso es 1, cuando sumo Antioquia, todas esas sumas de todos los numeritos, punto 10031 más punto 097 más punto 096, todos esos numeritos me dan 1. Arauca lo mismo, entonces ya saben más o menos qué es lo que hace la función prop table. Si yo le cambio eso por 2, entonces él me calcula las proporciones por columna. Entonces la suma de las columnas daría 1, pero tendría que tener una justificación para eso. Bueno, entonces aquí tenemos las distribuciones de los resultados por departamento. Entonces ahí sí vemos que en Amazonas solamente el 2% de los estudiantes, aproximadamente el 2,5%, están en el grupo de los súper buenos, mientras que en Antioquia el 10% de los que presentaron las pruebas a ver están en el grupo de los súper buenos. Bueno, Antioquia es mucho mejor que Amazonas, ahí se puede decir. Arauca es casi el 8%, ¿cierto? Entonces Antioquia es mejor que Arauca. Atlántico es el 8,8%. Bogotá es el 17,7%. Entonces mire que Bogotá supera en los súper buenos a Antioquia por mucho, ¿cierto? Bolívar es el 5,8%, Boyacá es el 14%, es otro departamento que supera Antioquia en los súper buenos de las pruebas a ver. Córdoba es el 5,7%, Caldas es el 9%, y entonces ahí vemos por departamentos cuáles tienen las proporciones de los súper buenos más eh, o menos que otros. Entonces podemos comparar ya resultados de las pruebas a ver utilizando estas proporciones, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos coger distintas bases de distintos periodos de las pruebas a ver y hacer un comparativo para ver cómo van cambiando las proporciones, ¿cierto? Si Antioquia ha mejorado o ha empeorado en las pruebas a ver. Yo recuerdo alguna vez hablando me invitaron a una propuesta, o nos invitaron en la escuela a una propuesta para la Secretaría de Educación de Antioquia hace muchos años, y la secretaria de Educación de esa época decía que es que las pruebas a ver eran injustas con el departamento de Antioquia, porque Antioquia debía ser como la mejor, y entonces que había que diseñar un examen especial para Antioquia. Entonces a nosotros nos pareció un poquito extraña esa posición, porque todos los departamentos reciben básicamente el mismo cuestionario, y entonces eso nos permite comparar departamentos, ¿cierto? Nosotros vemos departamentos tan deficientes como Chocó, miren que es el 1,5% de superpeso entre todos los que presentaron el examen saber allá. Entonces permite comparar regiones realmente de una forma relativamente clara. Mientras que si cada departamento tuviera su propio examen, uno no podría comparar ningún departamento. Entonces a todos les iría muy bien en su propia prueba, pero todos, nadie podría comparar el de nadie, ¿cierto? Es como cuando usted dice que en su casa se hacen los mejores frijoles de todo Medellín, pero nadie más que ustedes lo prueban, entonces uno realmente no sabe. La única manera de ir a comparar que alguien probara los frijoles de cada casa y dijera, en esta casa hacen los mejores frijoles. Pero entonces, si nosotros hiciéramos un cambio de eso, nos permitiría hacer comparaciones. Entonces estos resultados son importantes porque nos permiten a nosotros de alguna manera clasificar los departamentos del mejor a peor en las pruebas a ver, ¿cierto?
Pero el problema es cómo clasificamos eso, porque hay, miren que no solamente están los súper buenos, están los buenos, los que están entre 100 y 200, ya quedan por ahí los que son medios, ¿cierto? Y están más abajo o más a la derecha los super malos, los que están en la posición 901 a la 1000. Entonces el departamento que tenga más super malos obviamente es el departamento más deficiente. Y esto, digamos, a nivel de instituciones estatales que pueden tomar decisiones. Pero estos números a veces son muy engañosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí mezclas de poblaciones de colegios. Entonces tenemos colegios privados contra colegios oficiales. Entonces cuando el gobierno, los gobiernos departamentales o municipales van a tomar medidas, ellos no pueden tomar medidas sino con respecto a las instituciones oficiales. Ellos no pueden tomar medidas con respecto a las instituciones privadas. Entonces, cuando ustedes ven, no sé si ustedes han visto que hay una revista que se llama Dinero, que alrededor de abril, todos los años sacan un listado de los 1000 mejores colegios que hay en Colombia. En esos colegios, los que dominan en los primeros 200, 300 mejores colegios son los privados. Entonces, la educación privada genera cierto tipo de sesgos en los resultados que estamos viendo aquí, ¿cierto? En las regiones donde hay muchas instituciones privadas tiende a tener mejores resultados que donde hay poquitas. Obviamente las instituciones privadas tienen eh, condiciones favorables para que los estudiantes tengan mejores resultados en las pruebas saber, que ustedes pueden ver aquí, digamos, cuando construyan tablas y hagan el tipo de análisis. Y es que como les va mejor que en las pruebas saber, entonces uno pregunta por qué a las instituciones privadas les va mejor que a las públicas. Pues obviamente porque la gente más pudiente manda a sus hijos a instituciones privadas. Y usualmente las instituciones privadas están hechas para gente eh, de estratos altos, que tienen ciertas condiciones. Entonces, si yo tengo un hijo y yo soy rico, digamos, que yo soy el dueño de una empresa, entonces yo digo, yo voy a mandar a mi hijo a estudiar al mejor colegio privado. Pero si yo soy pobre y yo a mis hijos ni los quiero porque me aparecieron así sin yo querer y no tengo ni para darles comida, muchas veces la mamá es la que se encarga de buscarles colegio, ya no tiene plata, entonces les busca eh, puesto en colegios oficiales donde tenga que pagar muy poco o nada por tenerlos allí, ¿cierto? Y esos estudiantes que están en esas condiciones están rodeados de otros estudiantes que están en las mismas condiciones. Entonces, usted a veces no tiene siquiera libros en sus casas. Yo recuerdo cuando era niño que en mi casa a veces los únicos libros que habían eran los libros de la escuela a la que yo iba. Pero, entonces son entornos muy pobres culturalmente, mientras que piensen en un hijo de una persona muy pudiente, y entonces va a su casa, tienen una biblioteca, tienen computadores, tienen acceso a internet de alta velocidad, sus amigos también tienen familias que están en condiciones similares, pueden viajar al exterior de vez en cuando, entonces eso hace que tengan una educación, por un lado, a partir de su institución educativa y por otro lado, a partir de su familia y su entorno social. Entonces son estudiantes, cuando presentan las pruebas a ver, les va a ir mucho mejor que a los estudiantes que están en condiciones mucho más deficientes. Entonces todo este tipo de tablas se presta para uno crear este tipo de análisis, ¿cierto? Usted discute, son análisis que no son ilógicos,
uno los presenta y la gente dice, sí, más o menos estoy de acuerdo con eso, pero hay instituciones privadas en, en estratos muy bajos, sí las hay. Entonces uno para hacer comparaciones tiene que empezar a mirar, bueno, cómo son las instituciones privadas que están en un estrato bajo comparado con las instituciones públicas que están en en ese mismo estrato bajo. Ah, pero es que los estratos bajos dependen. Por ejemplo, yo puedo estar en un estrato bajo en un municipio que sea eminentemente rural, pero es que en un municipio eminentemente rural solamente casi todos los estratos son inferiores a tres o menos. Y la gente no puede decir usted que tenga las mismas condiciones que una persona de estrato bajo que vive en Bogotá o aquí en Medellín, ¿cierto? Entonces ahí se forman muchos problemas en los análisis porque cuando yo meto todo dentro de la misma olla, yo puedo generar eh, apreciaciones que pueden ser equivocadas. Y esas apreciaciones eh, aparecen muchas veces en los medios de prensa. Y no es que la educación privada es mejor que la educación pública. Pues la educación privada en general sí, porque la educación privada se centra en las clases medias, altas, altas, entonces ellos tienen los mejores estudiantes y con las mejores condiciones, pero usted tiene una persona que todos los días desayuna bien para irse a su institución con otra persona en una institución en la que va al colegio a ver si le dan la bendita merienda esa que les dan, en esos PAE. Muchos niños de estatus bajos van a estudiar es simplemente por la comida que les facilitan, pero no les dan comida en su casa. Entonces uno no puede gratuitamente sacar conclusiones a la ligera de este tipo de resultados estadísticos. Entonces cuando uno compara departamentos, sí, uno ve los datos crudos y dice, oh, Antioquia es mejor que Amazonas, pero vamos a ver las condiciones de Antioquia y las condiciones de Amazonas, ¿cierto? Pero ya tenemos pues una función en R que nos permite hacer análisis. Aquí tenemos por los tipos de calendario, ¿cierto? A, B y F. El A y el B son claros, el F es como un calendario intermedio del que van muy poquitos estudiantes, ¿cierto? La gran mayoría está en calendario tipo A y algunos estudiantes están en calendario tipo B. En los colegios, digamos que son normalmente estilo colombo americano, cosas de ese estilo, entonces tratan de acomodarlos al calendario gringo para que los estudiantes salgan y puedan irse a estudiar sus carreras a Estados Unidos, tienen suficiente dinero para eso. Entonces miren otra tabla por género de la institución y por resultados. Entonces los colegios femenino, masculino y mixto son las clasificaciones para esa variable. Nosotros podemos sacar tablas de este estilo y hacerle análisis a esas tablas y a cada tabla hacerle su discurso. Otra tabla. Entonces, de esta tablita podemos ver, estamos viendo un cruce, perdón, que es de tres niveles. Tenemos el nivel de Sisben, ¿cierto? Está clasificado en 5 categorías: uno, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 con computador o sin computador, ¿cierto? Y tenemos con celular o sin celular.
Yo imagino que esta tabla es relativamente clara, ¿cierto? Entonces el 0 es carencia de, no tiene, el 1 tiene, y el 3 en los datos de computador, yo no sé si hace referencia, como no tenemos el diccionario, a que tienen más de un computador, o que hace referencia a ese 3, ese código 3. Entonces ahí es donde uno empieza a tambalear, entonces que le toca tomar a uno decisiones. Entonces, ¿qué hago yo? Descartar la categoría 3 en computador. En celular, ¿tiene celular o no tiene celular? Pero aquí no es claro si es el estudiante el que tiene celular o es que en la familia hay un celular. Puede que la pregunta, ustedes que tomaron las pruebas a ver, de pronto tengan más recordación que las preguntas hacen referencia a si usted tiene celular o si en su familia hay al menos un celular. Entonces, ese es un problema. Y ahora con la pandemia se ha descubierto que, pues, sobre todo en los niños chiquitos, ellos no, en los estratos bajos, no tienen celular y tienen que compartir un celular para recibir sus clases o el material que les envían los docentes en, para sus tareas. Tenemos aquí entonces tablas del estilo comparar el resultado como si los estudiantes tienen internet o no tienen internet. Y vemos que en la tabla, cuando sacamos las proporciones de los estudiantes que están en el grupo de los súper buenos, casi el 80% de ellos tienen internet, mientras que los más malos, apenas el 30% tienen internet, o sea, casi 3 veces más estudiantes en, en, el, en los que tuvieron resultados súper buenos tienen acceso a internet. Pero hay una proporción muy alta, de todas maneras, de los que sacaron súper buenos resultados que no tienen acceso a internet. O sea, mire que es casi el 22%. Entonces, estos que no tienen internet, este 22% de esos estudiantes, ¿cómo hizo para sacar un super resultado sin tener internet, sin tener acceso a internet? ¿Será que la pregunta está mal hecha en las pruebas? A ver, se da acceso a internet en su casa, pero el muchacho puede ir a una tienda donde le ofrezcan servicio de internet. ¿O será que en sus colegios les ofrecen el servicio de internet sin ningún problema? ¿O será que no necesitan tener acceso a internet para que ellos sean buenos estudiantes, etcétera? Hay muchas preguntas que uno puede tratar de responder, otras averiguar más sobre estos resultados que están apareciendo aquí. Pero uno sigue una tendencia: a medida que el estudiante tenga menos posibilidades de tener acceso a internet, tiene una mayor posibilidad de estar en los grupos bajos o malos en las pruebas a ver. Pues miren que estas tablas permiten generar muchas hipótesis, ¿cierto? Y los análisis se pueden enriquecer construyendo más tablas o saliendo a otras fuentes a conseguir información sobre esto. Puede que un estudiante no tenga internet en su casa, pero que lo comparta con amigos, o vaya donde otros amigos que le presten internet. Entonces, en esto es muy, no peligroso, pero sí es un poquito eh, descuidado sacar conclusiones sin, sin sentarse bien a ver cuál es realmente el proceso que está generando estas tablas. Entonces ya miren cómo vamos a utilizar esas bases. Entonces la tarea 1, la tarea me la envían el próximo viernes, ¿cierto? Me la envían en un archivo PDF con los códigos que ustedes utilizaron
con algunas tablas para hacer esto. Entonces, utilizando las variables socioeconómicas de los estudiantes, van a crear una variable con 10 categorías, donde la categoría 1 representa a los estudiantes más pobres, la categoría 2 representa a los más ricos, la categoría 10, perdón, la categoría 10, los más ricos. Entonces, va a ser una variable de tipo ordinal, ¿cierto? Donde cada categoría va a estar representando el nivel de pobreza o riqueza de los estudiantes. Describa detalladamente cómo combinó las variables para crear esta variable y sus justificaciones. ¿Por qué esta? Porque, digamos, si usted utiliza el estrato de servicios públicos, el estrato de servicios públicos es una forma muy deficiente de clasificar los sujetos. ¿En qué sentido? Pues obviamente el estrato 1 es peor que el estrato 6 aquí en Medellín, ¿cierto? Pero cuando usted mira el estrato 3, usted mira gente del estrato 3 que parece que fuera de estrato 5. Cuando usted mira gente de estrato 3 a veces parece que fuera de estrato 2, o sea, con condiciones. Entonces, las empresas de servicios públicos y los municipios cuando estratifican tienen unas condiciones de estratificación que son eh, evidentemente taxativas, o sea, buscando cómo cobrar impuestos, básicamente la forma de ellos crear esos estratos, ¿cierto? Entonces los servicios públicos los cobran acorde al estrato en que usted viva. Subsidios de servicios públicos de acuerdo al estrato. Entonces yo recuerdo que yo vivía en un barrio que se llama La Rosa en Medellín, que queda entre San Nicolás, San Nicolás y Santa Cruz, y había un vecino que tenía 5 buses y él vivía en una casa, casi en las mismas condiciones, en la casa donde yo vivía. Entonces el tipo no era pobre y sin embargo su estrato era bajo. Entonces no es que esa estratificación de la cuenta de servicios le sepa para realmente de una manera muy clara. Entonces, como aquí hay tantas variables socioeconómicas, entonces ustedes pueden utilizar esa información. Entonces hagan los cruces. Miren, entonces voy a sumar cuántos electrodomésticos hay en la casa, el promedio de electrodomésticos por estudiante. O voy a ver los ingresos. Entonces usted toma decisiones. Si un estudiante tiene ingresos altos o la familia tiene ingresos altos y el colegio donde está paga una pensión alta y si tiene acceso a internet y él va a estar en la clase súper bien, con cosas así de estilo. Entonces usted decide cómo construir un indicador que va a estar categorizado en 10 categorías para cada estudiante, si él es súper pobre, él es pobre, él es clase media baja, clase media media, clase media alta, si él es un rico pobre, si él es un rico medio, es un rico súper rico, cosas de ese estilo. Que yo tengo una anécdota que la he contado muchas veces, una entrevista que le hicieron a Fernando Botero, el pintor, el famoso pintor de las gordas, en televisión. Entonces él, una vez, hablando de su juventud, él decía, no, yo en mi cuadra era de los pobres. Pues yo pensé que cuando dijo eso, yo pensé que había sido una persona de origen humilde. Realmente muchos artistas vienen de orígenes muy humildes. Entonces, o artistas en barrios medios, pues aquí en Antioquia tenemos en este momento un pintor, no sé si usted lo conoce, se llama Freddy Serna, que es
pinta acrílicos y que pinta paisajes de Medellín, un pintor paisajista. Él vive en Castilla y tiene su estudio allá en Castilla, y él ha creado una escuela de artistas de adolescentes en Castilla que es muy famosa. Eh, entonces, cuando estaban en la entrevista de Fernando Botero, él dice pues, que él era el pobre de la cuadra. Entonces, cuando él dijo, pensé que vivía en un barrio normal. Entonces, cuando sigue hablando, dice que él vivía en el barrio Prado. No sé si ustedes conocen el barrio Prado, que queda arriba del metro por la parte del hospital, por la parte de arriba. Y ese barrio, pues, en general, fue un barrio de gente muy rica. Aquí la gente más rica en Medellín en los años 30, 40, 50 vivía en el barrio Prado, que eran unas casas inmensas. Pero el barrio Prado limita con San Pedro, ¿cierto? Que es un barrio que clase media, pero bueno, yo pensé de pronto que él vivía por ahí. No, entonces resulta que cuando él describe su nivel de pobreza era porque sus amigos viajaban 2 veces a Europa y la familia de él no tenía sino una plata para mandarlo una sola vez al año a Europa de paseo. ¿Cómo les parece pues la pobreza de Fernando Botero? Entonces, por eso hablamos de ricos pobres ahí, porque están este tipo de ricos que piensan que son pobres porque no pueden vivir al nivel de los otros ricos. Es un país donde a la gente se levanta sin tener con qué comer y salga con una joyita de este estilo. Entonces esa clasificación ustedes la hacen 10 categorías, ustedes mezclan, combinan esas variables, pero eso sí justifican cómo combinaron esas variables. Cada uno hace su justificación. Yo voy a crear esta variable mezclando esto, ponderándola de tal manera, ta, 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 ta. Los que han visto análisis multivariable saben que componentes principales es una forma muy popular para combinar variables en una sola, o en 2 o 3, pues aquí solamente necesitamos una. Pero no todos han visto multivariable. Y además la creación de ese tipo de resúmenes vía componentes principales es muy criticado por algunas personas. Además, mire que nosotros estamos con variables categóricas, ¿cierto? Y las variables categóricas no se pueden coger y sumar, así sencilla y llanamente. Se tiene que tomar decisiones como cómo va a combinar eso. Es más bien un diagramita de esos, como estilo diagrama de flujo. Ustedes le van a combinar esto con esto, si esto está en esta categoría y esto está en esta categoría, entonces voy a tirarlo para esta categoría. Entonces ustedes deciden, o sea, es una decisión que ustedes van a tomar. Van a clasificar los estudiantes en 10 categorías de nivel de riqueza, pero no solamente por ingresos familiares o solamente porque tengan internet o no tengan internet. Ustedes pueden mezclarlo como quieran. Bueno, entonces es la tarea para dentro de 8 días. Con esta variable, que no sé cómo la llamamos, puede ser nivel económico real del estudiante, nivel económico real, eh, vamos a hacer posteriormente tablas y empezar a cruzar con los resultados de las pruebas a ver, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si esa variable que usted crea está más o menos bien creada. Debe haber una relación que se puede de pronto ver en la tabla al cruzarla con la variable resultada que vimos arriba, ¿cierto? Resultado. El resultado también tiene 10 categorías. Entonces va a ser una tabla de 10 por 10 y debería mostrarnos una tendencia que a medida que los estudiantes están en peores condiciones, obtienen peores resultados en las pruebas a ver. Usted ve las cosas como muy raras. Resulta que los más ricos obtienen los peores resultados porque usted está creando el índice en forma equivocada. Entonces ahí sí le toca a usted hacer la pena creando un buen índice. Entonces mire todo el rollo para describir la tarea que van a hacer y los análisis que ustedes van a hacer con
esas bases. Entonces, para la próxima tarea que les pongo la semana entrante, les voy a pedir que me van a generar 20 tablas. Entonces ya cuando les diga la tarea, pues la tarea es muy simple. 20 tablas van a ser 10 tablas unidimensionales con sus análisis, ¿cierto? Con sus tablas de proporciones. Van a ser 5 tablas bidimensionales, o sea, cruzar dos variables. Y van a ser 5 tablas cruzando 3 variables. Entonces, cada una de esas con sus análisis. Entonces, para dentro de hoy en 15. Bueno, entonces seguimos con los esquemas de muestreo. Y los esquemas de muestreo se ilustran en casi todos los libros de categóricos vía tablas bidimensionales, en especial las tablas 2 por 2. O sea, cuando una variable tiene como respuesta un sí y un no, y la otra variable tiene como respuesta sí y no. Las tablas 2 por 2 son como el corazón del análisis de tablas de contingencia. Muchas de las metodologías que hay propuestas en tablas de contingencia empiezan con tablas 2 por 2. Las tablas 2 por 2 son las más populares, las más útiles, y conocerlas entonces es importante porque nos permite ilustrar muchos conceptos que se manejan en este desarrollo. Entonces, hay un ejemplo clásico que es narrado por Fisher en el libro El planeo de experimentos. Es una traducción argentina. Ellos no llaman, no le dicen diseño de experimentos. Bueno, ellos no, en este libro, la traducción de este libro, es el planeo de experimentos. Entonces, si hay alguna frase que no entiendan es porque la traducción es argentina. Por ejemplo, ellos no dicen estamos en las conversaciones o estamos en las negociaciones. Ellos dicen estamos en las tratatorias. Ellos no dicen, no, es que yo trabajo en tal, cuando ellos dicen yo laburo en esto. Entonces ellos, como tienen tanta influencia del italiano, hablan a veces un español que para uno suena un poquito extraño. Esta traducción de Fisher es de ese libro, pero este problema lo desarrolló en los años 20 del siglo pasado. Fisher, yo les comenté, el tipo de clase alta en Inglaterra, no era una persona pues salida así del común, sino que era una persona de clase alta, que son las que tenían acceso a la academia en la época victoriana, en la época, a comienzos del siglo XX. Entonces, él describe este experimento. Una dama declara que catando y aprobando una taza de té con leche, puede distinguir si la leche o la infusión o la mezcla de té con leche, la infusión de té fue vertida primero en la taza. Consideremos el problema de diseñar un experimento por medio del cual este acerto, o sea, esta afirmación, puede ser testada, o sea, puede ser verificada. Con este propósito, permítasenos primero formular un experimento de forma simple con miras a estudiar sus limitaciones y sus características, aquellas que aparecen como fundamentales para el método experimental cuando está bien desarrollado y las que no son esenciales sino auxiliares. Nuestro experimento consiste en mezclar 8 tazas de té, 4 en una forma y 4 en la otra. O sea, primero ponen el agua con té en 4 tazas y en las otras 4 primero ponen la mezcla, la leche. Entonces después las que tienen té les echan a continuación la leche y las que tienen leche a continuación les echan el té. No sé si me entiendan. O sea, cuando se toma café con leche, ¿qué hace? Primero echa la leche en el pocillo y después echa el tinto. O primero echa el tinto y después la leche. No, no,
se sacan ocho, no, ¿en qué consistirá el test? O sea, la prueba. A saber, que se le pedirá que cate 8 tazas. Que estas serán 4 de cada clase y que les serán presentadas ordenadas al azar, que es un orden no determinado arbitrariamente por elección humana, sino por la manipulación actual. Actual es una traducción muy mala del inglés aquí, que actual significa real, ¿cierto? Una manipulación real de los aparatos físicos usados en juegos de azar, cartas, dados, ruletas, más expeditamente a partir de una tabla de números aleatorios, pues, para muestras al azar, destinada a dar el resultado actual real, ¿cierto? De tal manipulación. Su tarea es separar las 8 tazas de 2 grupos de 4, estipulando, si es posible, los tratamientos recibidos. La persona debe decir cuál taza le echaron qué primero. Eso es lo que dice, porque la señora al comienzo, pues, muy pretenciosa, dice que ella es capaz de distinguir eso, ¿cierto? Nosotros pudiéramos hacer experimentos de ese estilo también, de manera muy sencilla. Ahora, sobre esto hay muchas discusiones, la forma como Fisher realiza este experimento. Es decir, porque hay que decirle a la señora aquí 4 tazas con, a las que le echaron primero té y 4 a las que le echaron primero leche. Yo simplemente tengo mis 4 tazas de té al comienzo y 4 tazas de té después. Pues yo simplemente le entrego una taza y le digo, dígame pues qué fue primero, ¿fue la leche o fue el té? Y no le digo cuántas hay, porque digamos que sucediera esto, que la señora, por esos números al azar, tuviera por pura casualidad que probar las primeras 4, y las primeras 4 ella diga que primero pusieron la leche. Entonces si ella escogió las primeras 4 con la leche, ya ella obligatoriamente tiene que decir que las otras 4 les pusieron primero el té, como fue planteado este experimento aquí. Entonces mire que este experimento ha generado muchas discusiones sobre la, la forma de conducirlo, ¿cierto? Es extraño, mucha gente dice, pero ¿por qué tiene que decirle eso? Entonces, la respuesta que otras personas dicen, no, es que Fisher simplemente quería ilustrar un, un método de muestreo en tablas 2x2 que es muy complejo, que se llama el método de muestreo hipergeométrico. Entonces aquí tenemos las tablas 2x2, ¿cierto? Aquí tenemos la variable 1, tiene categorías 1 y 2, puede ser éxito o fracaso, un sí, un no, un 0, un 1, hombre, mujer, bueno, malo, ¿cierto? La clasificación 2 también tiene 2 categorías, la 1 y la 2, que también puede controlar si el esposo se volvería a casar con la misma persona que está casada en la actualidad, si la esposa se volvería a casar con el mismo marido que tiene en la actualidad. Entonces la respuesta sí, no, bueno, malo, aceptado, rechazado. Todas estas eh, se pueden presentar en este tipo de tabla. Entonces la tabla 2x2 es muy importante. En epidemiología sí que es más importante todo. Pues esta es la herramienta de muchos análisis que se hacen. Entonces, en la prueba de Fisher, nosotros tenemos 2 clasificaciones. Una es el estado real de la tasa de té, ¿cierto?
sabemos, Fisher de antemano sabía cuáles tasas tenían el T primero y cuáles tasas tenían el T en segundo lugar. Entonces ellos lo ponemos como clasificación 1, o sea, decimos lo que Fisher sabía, que era el verdadero estado, la verdadera condición del, del experimento. Entonces, K1 y K2, que son los marginales en ese caso, nos va a dar cuánto. Tenemos 4 tazas que tienen infusión de té primero y 4 tazas que tienen la leche primero, ¿cierto? Entonces K1 igual 4, K2 igual 4. La dama, se le dice la dama porque así la han conocido a través de Lady, eh, la han conocido a través de la historia de la estadística. Es tanto que hay una señora que es historiadora que se llama Joan Box, la hija de George Box, del de Box Jenkins, de Series de Tiempo, y la transformación de Box Cox para normalidad, es la hija, es historiadora, y entonces escribe un libro sobre la historia de la estadística, pero le puso la dama del té, haciéndole recordación o un homenaje a esta situación. Hay gente que dice que este experimento nunca en la vida se realizó, que eso simplemente es un invento mental de Fisher, una ilustración entre los que ponen en clase, que es como un cuento de hadas. Hay gente que dice que sí existió en la realidad. Y hay fotos de una señora que dicen que es ella, pero uno que va a saber si eso es una invención. No sé si ustedes han visto la estatua de Simón Bolívar que hay en el Parque de Bolívar en Medellín. Pues resulta que la cabeza de ese Simón Bolívar es la cabeza del emperador romano Julio César. Pero a la gente le dicen que es Simón Bolívar y la gente, uno dice, sí, eso es la cabeza de Simón Bolívar. Pero realmente corresponde, o sea, los escultores simplemente cogían arquetipos, un arquetipo para escultura y para héroes es Julio César, ¿cierto? Sí, Julio César es el emperador romano, es muy simpático. Entonces aquí él pudo haberse inventado eso. Alguien dice que no, que él tiene la foto, entonces muestran la foto de una señora allá de comienzos del siglo XX y la gente cree que esa es la verdad. Es como muy simpático este tipo de cosas. Y entonces la clasificación 2 podríamos decir que es la selección de la señora, ¿cierto? Entonces la dama decide si la leche fue primero o el té fue primero. Y entonces ella de antemano, con ese favorcito que le hizo Fisher, diciéndole cuántas tazas había en una condición y cuántas tazas había en la otra, y ya sabe que al final tiene que tener N1 igual 4 y N2 igual 4. Entonces, en este caso, las marginales, o sea, las marginales son las que van al final, en la última columna y en la última fila, ¿cierto? Las marginales son fijas, las dos son fijas. Entonces, ¿qué pasa si las dos marginales son fijas? Que una vez uno fije un numerito adentro de la tabla, ya el resto de la tabla queda determinado por ese numerito que se fija. Digamos, si usted dice, yo quiero que A sea igual a 1, entonces C tiene que ser necesariamente igual a 3, B necesariamente tiene que ser igual a 3 y D necesariamente tiene que ser igual a ¿qué? A 1, para garantizar que esas marginales van a ser 4, 4, 4, 4. Entonces, ese esquema de muestreo se llama hipergeometría. Una puede, una celda al interior puede variar. El problema es que no puede variar así arbitrariamente. Entonces, la hipótesis que aquí se prueba es que la selección es completamente aleatoria. Entonces, la prueba exacta de Fisher es una distribución hipergeométrica. Si una distribución hipergeométrica está enfocada a verificar que la selección es estrictamente aleatoria.
La prueba exacta de Fisher está enfocada a verificar la hipótesis que la selección es estrictamente aleatoria. Bueno, primero que estoy repitiendo eso porque eso es importante, la conceptualización de la prueba que se quiere hacer ahí. La prueba exacta de Fisher diseñada para probar esa hipótesis. Pero en la vida práctica, mucha gente ve tablas 2x2 y dice, no, vamos a hacerle la prueba exacta de Fisher. ¿Y usted qué es lo que quiere probar? No, yo quiero hacerle la prueba exacta de Fisher. ¿Pero qué es lo que quiere probar? No, yo quiero ver si el par de variables de usted, si hay independencia estadística. ¿Cómo? Esa prueba te dice si la selección fue estrictamente al azar. Pues no entiendo bien. No, la independencia estadística es una cosa y la selección al azar, que es un nombre que se le pone a esto, es distinto. Entonces este H0 de aquí de la prueba hipergeométrica no es muy claro. Sin embargo, como la prueba se llama exacta de Fisher o de Ewing-Fisher, entonces mucha gente cree que esa es la prueba para uno aplicarle una tabla 2x2. No, depende del esquema de muestreo. ¿Cómo? ¿Esto enredado? Sí, es muy enredado. Y es enredado entenderlo. Entonces, mucha gente que trabaja en el área social o en el área de la salud, en epidemiología, utilizan esta prueba porque tiene la palabra exacta metida, que lo decíamos la vez pasada. Esa palabra genera más confusión que ayuda. La palabra exacta lleva a los investigadores a pensar que esa es la prueba que hay que usar, porque esa es la verdadera prueba. Resulta que esa prueba está enfocada a una cosa, a una distribución hipergeométrica, y que no necesariamente responde a lo que yo quiero que responda, aunque en muchas ocasiones los resultados son muy parecidos entre pruebas. Pero entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y aquí tenemos la justificación para decir que ese H0 es simplemente aleatoriedad, ¿cierto? Entonces uno puede pensar, recuerden cuando ustedes vieron su distribución hipergeométrica en el curso de probabilidades, esto lo ilustran con bolitas, ponen bolitas negras y blancas en unos contenedores, y usted sabe cuántas bolitas negras hay en total, sabe cuántas bolitas blancas hay en total, y entonces usted va a sacar una muestra, digamos, de n bolitas, y entonces la distribución hipergeométrica le da una idea de cuál es la probabilidad de sacar tantas bolitas blancas, ¿cierto?, en esa muestra. Aquí hay que tener en cuenta que como el muestreo no es con reemplazo, cada que usted saca una bolita, entonces está cambiando la probabilidad de la próxima bolita. Y hay condiciones, por ejemplo, si yo en total no tengo sino, yo tengo digamos 1000 bolas, pero de esas 1000 bolas no tengo sino 50 blancas, la probabilidad de que yo saque 51 bolas blancas es 0. Yo no puedo tener más bolas blancas de las que hay en total, ¿cierto?, en la muestra. Entonces hay condiciones, hay restricciones en eso. Y se tiene que la media y la varianza de esa distribución es fácilmente calculable, y eso lo queda como ejercicio en el curso de probabilidades, que ahí ustedes intentan manejar combinatorias. Y entonces los criterios para la prueba: si el número que está en la celda A es mayor que una cota, que un valor crítico, entonces decimos que hay sesgos a favor o en contra de algo. Bueno, aquí me quedó faltando un slide que lo hice y no lo pegué. Y el valor P, ¿cómo se calcula? Es una suma de valores más extremos que ese valor crítico que uno impone. Eso para una prueba unilateral. Entonces esta prueba la vamos a mirar así como con
con mucho cuidado cada que usted la aplique, porque realmente a usted lo obligan a usarla, pero no es necesariamente la prueba indicada. Hay mucha gente que le ha hecho estudios a esta prueba y esta prueba es extremadamente conservadora. Entonces miren que ahí aparece un señor D'Agostino, que es un investigador que ha hecho mucho trabajo con distribuciones y ha hecho tiene una prueba de normalidad, muy famosa, la prueba de Agostino. Si usted la ha trabajado en su curso de inferencia. Eh, entonces, él llegó a la conclusión en ese trabajo, esta prueba es muy conservadora y tiene una potencia muy pobre comparada con la chi cuadrada. Entonces, una prueba que tiene un nombre muy bonito, pero que en términos prácticos funciona deficientemente. Pero es la prueba exacta de Fisher. Y en R aparece, o sea, en casi todos los paquetes estadísticos aparece esta prueba. Entonces usted dice Fisher test, le da la tabla o le da la X, la Y o cualquier cosa y eh, él le hace la prueba. Entonces en el manual del R le aparece la explicación de cada uno de los argumentos que tiene. Hay muchos argumentos predefinidos, ¿cierto? Entonces usted ya escoge el argumento que le convenga para lo que usted esté haciendo. Entonces, con el famoso problema del té de la bendita dama, pues tenemos que la señora identificó correctamente tres a las que se le había puesto primero el té, identificó correctamente dos a las que se le había puesto primero la leche y se equivocó en dos tazas, una a la que se le puso primero el té y ella dijo que había sido la leche, y otra que le puso la leche había sido el té. Entonces se procede con esto, con la función Fisher.test, y aquí nos da un valor pi de 0.4857 para la prueba bilateral. Entonces, ¿qué concluimos? Que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que la selección es meramente al azar. Entonces no podemos decir que la señora sí sea capaz de tener la capacidad de distinguir qué se le echó primero, si el té o la leche. Entonces, aquí vienen los problemas que decía de Agostino. La prueba es muy poco potente. ¿Cómo así que es poco potente? O sea, no es capaz de rechazar H0 cuando H0 sea falsa con cierta probabilidad, una probabilidad alta. Otro problema que tenemos con este experimento de Fisher es que el tamaño muestral es muy bajo. Tenemos 8 observaciones. Otro problema que le ha mencionado el problema de Fisher es que es un solo sujeto probando todas las tazas de té con leche. ¿Qué pasa con eso? Que en los procesos de degustación, los sujetos cuando están sometidos a estrés, el estrés puede ser probar lo mismo muchas veces, usted va perdiendo la capacidad de discriminación. Entonces, su olfato y su lengua pierden la capacidad de apreciación de sabores. Entonces, miren un ejemplo típico, que la gente que toma licor, pues los que les gusta tomar licor, cuando se toman el primer aguardiente les sabe súper fuerte, pero cuando ya llevan 10, lo entra como si fuera agua, ¿cierto? Están tan borrachos que ni se dan cuenta de lo que están tomando.
Entonces, eso ha sido utilizado por los vendedores de licor, los que venden trago en locales para tumbar gente muy fácilmente. Digamos, al comienzo a usted le dan trago muy fino, vino muy fino, y cuando ya usted ha tomado mucho vino, ya usted pierde la capacidad de, de distinguir si el vino es bueno, regular o malo. Entonces, en las fiestas, actualmente los que atienden, los que dan la fiesta, al comienzo dan el licor fino y ya después empiezan a dar licor más malito porque ya la gente está tan prendida, los campesinos dicen hincho, pero cuando ya están tan prendidos, ya se toman cualquier cosa y todo les sabe igual, ¿cierto? Entonces el licor en especial hace perder ese gusto. Y otra es que las personas cuando están en estos procesos de prueba pierden la capacidad de concentración fácilmente. Entonces, por ejemplo, la gente que hace degustación hay que estarle dando descansos permanentemente, ¿cierto? Y hay que estarlos evaluando permanentemente para ver si ellos mantienen la misma capacidad. Y eso pasa en muchas cosas, o sea, lo que alguna vez decíamos, un profe calificando exámenes no los califica, a no ser que sean de selección múltiple, no los califican todos de la misma forma. Al comienzo puede ser muy estricto o muy suave calificando. Él en la mitad de los exámenes califica de una manera y cuando está muy agotado califica de otra. Entonces se le pasan los errores porque ya está agotado, entonces ya todas las letras se parecen unas a otras. Entonces este experimento adolece de esos problemas. Usted imagina una fiesta, una reunión social, esta dama con 8 tazas ahí probando a la carrera, entonces ya uno después de tantos orbitos de té, ya todo eso le sabe igual al final. Entonces, este es un ejemplo de medidas repetidas, ¿cierto? Donde es el mismo sujeto el que está dando el resultado. Cada sujeto, pues solamente hay un sujeto, pues tiene muchos problemas. Alguien podría decir, no, es que eso hay que trabajarlo hasta como una serie de tiempo. El otro, entonces el esquema de Fisher es muy popular a nivel teórico, pero a nivel práctico es un esquema de muestreo que genera muchas dudas, genera, genera malestar entre las personas que leen eso y siempre hacen la sugerencia, pero ¿por qué es? No, porque es que es el de Fisher es algo, ¿ve? Qué tan raro. Entonces, cuando nosotros tenemos un solo conjunto de marginales fijo, ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, piensen en ese experimento de Fisher. Él no le hubiera dicho a la dama que habían 4 pocillos con el té primero, y 4 con la leche primero, sino que él le hubiera dicho, venga, pruébeme estos 8 pocillos y dígame cuál cree usted que se echó primero el té. ¿Cuántos años sabemos? Entonces aquí tendríamos una respuesta que sería acierto o fracaso, ¿cierto? Sería la respuesta correcta o incorrecta. La dama responde y entonces uno dice, bueno, ¿cuántas respuestas incorrectas puede la señora tener? Puede tener 8, equivocarse en todas. O puede tener 0. ¿Sí? Entonces yo aquí pudiera pensar que yo tengo un esquema de muestreo que cuando la condición 1 es que yo eché primero la leche y yo miro cuántos éxitos tuvo la señora, entonces puedo calcular la probabilidad de éxito cuando primero se echa la leche. Y cuando primero se echa el té, entonces puedo también calcular la probabilidad que la señora acierte cuando se echa primero el té. Entonces yo puedo hacer inferencias para determinar la probabilidad que la señora acierte cuando primero se echa la leche y la probabilidad que la señora acierte cuando primero se echa el té.
Entonces puedo estimar pi1 y pi2. Y además una hipótesis natural, o sea, casi inmediata es, yo quiero verificar si las dos probabilidades son iguales. O sea, la señora, si las dos probabilidades son iguales, estadísticamente estoy probando H0 que pi1 es igual a pi2, si la señora es capaz, no es capaz de distinguir, entonces las probabilidades, yo no rechazo H0. Entonces ahí tengo dos muestras independientes. La primera muestra sería la de la leche primero, la segunda muestra sería la del té primero, ¿cierto? Y ese esquema de muestras se conoce como producto binomial. O también se conoce, como decíamos en la clase anterior, una respuesta, un factor. Un factor es el que yo controlo. Yo sé cuál es la condición real de la tasa. Y tengo la respuesta, que es lo que la señora me va a decir. Este esquema de muestras se conoce como esquema producto binomial. Y la hipótesis natural es H0 probar que pi1 es igual a pi2. Y esto nos lleva a un problema, que bajo H0, cuando pi1 es igual a pi2, se nos pierde una condición de discernimiento. Nosotros no sabemos distinguir pi1 de pi2. Cuando trabajamos con la verosimilitud, no distinguimos poblaciones pi1 y pi2 en el caso de H0. Recuerden que nosotros, cuando trabajamos con el LRT, ¿cierto? El LRT, nosotros no tenemos, aquí en el numerador aparece la verosimilitud bajo H0 y en el denominador aparece la verosimilitud irrestricta. Entonces, aquí se nos forma un problema técnico que usualmente en los cursos de estadística no se menciona, pero es que no somos capaces de distinguir, se nos pierde la separación entre los parámetros. Entonces, bajo H0, esta es la función de verosimilitud o la función de probabilidad, la función de verosimilitud. Entonces, A más B conforman el estadístico suficiente para el parámetro pi. Parámetro pi en este caso, que no es el parámetro de interés, sino que es el parámetro generado por la hipótesis, se va a llamar un parámetro de perturbación o parámetro de molestia. También en inglés le dicen nuisance. Parámetro nuisance es un parámetro que no es el objetivo en sí mismo, ¿cierto? Y ese parámetro, esa distribución, como está planteada, no presenta información sobre H0. Es un solo parámetro y nosotros no podemos hacer una distinción entre pi1 y pi2. Entonces este problema actualmente se resuelve con aproximaciones de otro estilo. Y lo que hacemos es, o lo que hacen, digamos, algunos investigadores, es utilizar un principio que se llama el principio de condicionalidad. El principio de condicionalidad nos lleva a condicionar en un estadístico que se llama un estadístico ancilar. Un estadístico ancilar no contiene información sobre el parámetro o los parámetros de interés. Entonces, cuando se hace ese condicionamiento, se cambia el esquema de muestreo original
y se pasa a otro esquema de muestreo. Entonces, cuando usted condiciona sobre este estadístico ancilar, que es A más B, entonces nosotros vamos a asumir que la variable que da respuesta ahora es una variable fija, que lo convertimos en factor. Y nos vamos para la prueba de Fisher. ¿Cómo así? Entonces el principio de condicionalidad es un principio que funciona mucho en inferencia estadística, pero que uno muchas veces ni lo piensa ni lo hace explícito, digamos, en un problema. Cuando uno lo muestra, la gente queda como boquiabierta, que está hablando este señor, principio de condicionalidad. Y esto los estadísticos de alto vuelo han trabajado mucho en esto y nadie ha llegado a un acuerdo sobre estas cosas. Pero miren cómo funciona el principio de condicionalidad muchas veces. Suponga que usted lanza una moneda al aire y usted por diseño dice yo voy a lanzar esta moneda 20 veces. También es 20. Y usted puede verificar hipótesis de este estilo, que la moneda, la probabilidad que caiga cara es igual a 0.5. Listo. Es claro ese problema. Pero piensen otra persona que lanzó la moneda, así la lanzó una vez, la lanzó dos veces, la lanzó tres veces, llegó hasta el 20º lanzamiento y ya estaba cansado de la mano y dijo, me aburrí lanzar esta moneda, voy a parar aquí. Vamos a asumir que la primera persona obtuvo 7 caras y 13 sellos. Y vamos a asumir que la segunda persona obtuvo 7 caras y 13 sellos. La primera persona lanzó por diseño 20 veces la moneda. La segunda persona lanzó hasta que se cansó 20 veces la moneda. Entonces, ¿qué? Hay diferencia entre los dos resultados. Miren que en el primer caso, la persona sabía que iba a hacer 20 lanzamientos antes de empezar a hacer el experimento. La segunda persona no sabía cuántas veces iba a lanzar, ni llegó hasta la 20ª y ahí se cansó, el brazo no le dio y paró de lanzar la moneda. Los dos tienen los mismos resultados. Entonces yo puedo hacer una prueba para la primera, pero para la segunda una prueba de hipótesis. H0 de que pi1 es igual a 0.5 para la segunda. ¿Será la misma prueba o no? Entonces ahí es donde opera el principio de condicionalidad. Uno usualmente dice, no, pues que son equivalentes, entonces yo condiciono en el n que sacó este sujeto y voy a asumir que ese n fue fijo de antemano, pero realmente es una variable autónoma. ¿No? Entonces ese tipo de cositas son las que han generado discusiones en estas tablas de contingencia. Y esta prueba exacta de Fisher se utiliza mucho utilizando ese principio de condicionalidad, que algunas veces es muy discutible, pero la gente simplemente dice, no, yo utilizo el principio de condicionalidad, chévere. Entonces vaya con la prueba de Fisher. Pero la prueba de Fisher puede que no sea como lo más adecuado. Muestreando con n fijo. O sea, nosotros decimos, vamos a observar 20 sujetos y vamos a determinar si es joven o viejo y si es hombre o mujer. Y en este caso, con este esquema de muestreo tenemos dos variables respuesta y en este caso la prueba de independencia es válida. Factor
La variable 1 es independiente de la variable 2. Pero vuelve y juega. Si queremos utilizar la prueba exacta de Fisher, nos toca utilizar el principio de condicionalidad dos veces, para una variable y para la otra. Entonces la prueba exacta de Fisher, que se utiliza mucho, tiene un principio bárbaro metido ahí que es muy difícil de justificar. Entonces, ya el otro esquema de muestreo que sigue es el esquema de muestreo Poisson, en el cual no se sabe de antemano cuántas observaciones se va a tener. Digamos, en una hora, cuántas personas van a pasar por el frente de mi casa. Voy a ver si son jóvenes o viejas y voy a ver si son hombres o mujeres. Yo tengo dos variables, pero tampoco sé cuál es el tamaño muestral. Puede que me quede una hora ahí parqueado y no pase sino un solo sujeto, o puede que pasen dos sujetos. Entonces, en este caso, es interesante determinar, estimar tasas, pero utilizando el principio de condicionalidad podríamos terminar usando la prueba exacta de Fisher, que está diseñada para poblaciones hipergeométricas. Entonces, este es un tema muy difícil. Yo reconozco que no es claro, pero vamos a estar trabajando siempre con la idea en la cabeza que tenemos factores y respuestas, o tenemos solamente respuestas, que no vamos nunca a estar bajo el esquema hipergeométrico. Es muy raro ese esquema hipergeométrico. La mayor parte del tiempo estamos con esquemas estilo Poisson, condicionamos en el tamaño muestral, o vamos a estar en el otro esquema de muestreo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Entonces ya les queda una tarea para que hagan. Muchas gracias. Ya acabamos la clase.